Mesoamérica, periodo clásico, páginas 64 y 65 de tu libro de historia. Nos vamos a ubicar en el periodo clásico de Mesoamérica. Ahí te estoy recordando nuevamente que Mesoamérica está ocupado básicamente, o se ocupó básicamente, en lo que hoy es el territorio de la República Mexicana, ¿sí? Más al sur de la República Mexicana y en el centro. Entonces, ahí te dejo el mapa para que te ubiques en dónde es donde se desarrolla estas culturas de Mesoamérica. Vamos a hablar de los zapotecos. Los zapotecos históricamente ocuparon el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, del sur del estado de Puebla y del istmo de Tehuantepec. Hablando de su religión, los zapotecos se caracterizaban por ser politeístas. Adoraban a una gran variedad de dioses. A lo largo de su historia, adoptaron también dioses de otras culturas. Entre sus principales dioses está Totec, dios principal y gobernante; Chipé, dios creador de todo; Tlatoani, dios del sol; Pitao Kosubi, dios de la agricultura; Coqui Becelao, dios de los muertos; Quetzalcoatl, dios de los vientos; Pitao Cosiji, dios de la lluvia y de la tormenta; Chonachi Quecuya, dios de los terremotos. La organización social de la cultura zapoteca se desarrollaba por tener una gran influencia religiosa. Podemos distinguir dentro de ellas 5 diferentes clases sociales: esclavos, artesanos, comerciantes, élite y gobernantes. Los esclavos eran prisioneros de guerra o personas castigadas por diferentes delitos. Se los utilizaba como mano de obra, eran sacrificados como ofrendas para los dioses. Los artesanos, estos ocupaban un estatus en los que se encontraba la mayoría de la población, entre ellos agricultores, tejedores, alfareros, entre otros. Los comerciantes eran personas que contaban con ciertos prestigios debido a sus actividades comerciales. La élite, integrada por guerreros, caciques, altos funcionarios de gobierno junto a sus familias, y los gobernantes, que eran supremos sacerdotes con poderes divinos que conformaban el sector más poderoso y gobernaban las ciudades. Hablando de su economía, como sistema económico, los zapotecos eran agricultores de jitomate, cacao, frijol, maíz, chile y calabaza. También utilizaban la comercialización de sus artesanías y subsistían con la pesca y la caza. Sus principales características: eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Eran grandes guerreros. Todos sus hombres estaban obligados a asistir a la guerra. Su calendario constaba de 18 meses, de 365 días. Se ubicaron en la región de Oaxaca, actualmente México. Su organización social era jerárquica, religiosa y financiada de forma piramidal. Adoptaban sus antepasados y realizaban sacrificios humanos. Tenían su propio idioma. La cultura zapoteca se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Tuvo notables avances en escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. Su ciudad cumbre fue Monte Albán, que vivió su esplendor entre los años 250 y 900,
Tras el debilitamiento de Monte Albán, sus habitantes se reubicaron en otras ciudades. Lambiteico y Sachilá, actual estado de Oaxaca. La cultura maya es otra gran civilización del clásico, ya que consolidó un sistema de escritura y conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados, como el uso del número cero, su refinado arte de expresar en palacios y templos, estelas y esculturas, pinturas y cerámica, el florecimiento de las ciudades como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal fue posible por su eficiencia explotación de los recursos naturales y por las relaciones comerciales. Aunque la competencia entre estas culturas derivó en guerras que influyeron en su decadencia y el final abandono. La cultura maya se desarrolló en la parte del sur de Mesoamérica. La zona maya, como se designó a esta zona actual mesoamericana, corresponde a la actual península de Yucatán, Campeche y la parte norte de Chiapas en México, Guatemala, Belice y una parte de Honduras en Centroamérica. Las aportaciones del Imperio Maya es el calendario maya. Es considerado como su mayor logro cultural porque cuenta con una gran precisión. Existían diferentes calendarios que involucraban distintas formas de contar el tiempo. La rueda calendárica, el calendario sagrado, el ciclo solar, entre otros. La escritura jeroglífica. Pese a que los mayas no contaron con una escritura fonética como la que tenemos actualmente, donde cada letra tiene un sonido diferente, estos supieron reflejar su historia, escribirla, es decir, y conocimientos mediante el uso de jeroglíficos que hasta el día de hoy siguen descifrando. Los mayas creían que había vida después de la muerte. Existían sacrificios humanos. Los dioses mayas más importantes tenían imágenes parecidas a las serpientes. Entre los dioses más importantes estaba Anapku, el creador, era el señor del día y de los cielos. Chak era el dios de la lluvia y por lo tanto de la prosperidad y fertilidad, ya que permitía que se alimentaran. Yuncax es el dios del maíz, una deidad muy importante dentro de la cultura del Imperio Maya, porque era un alimento básico en su alimentación diaria. Las principales construcciones fueron la pirámide de Kukulcán, el castillo, el juego de pelota, el observatorio, el caracol, el templo del dios descendiente, el templo del jaguar y el templo de los guerreros. Ahora te hablaré de Teotihuacán. Teotihuacán mantuvo su alianza política con los zapotecos de Monte Albán y los mayas de Tikal, lo cual ahora sabemos porque en estos sitios se encontraron monumentos de piedra que representan las visitas de embajadores teotihuacanos. Asimismo, en Teotihuacán se han encontrado productos mayas y zapotecos, como cerámicas, cuentas de jade, conchas y caracoles marinos provenientes de Oaxaca y del suroeste mesoamericano. Teotihuacán se convirtió en la ciudad principal de Mesoamérica. En este periodo estaba situado en el altiplano central, lo que permitió a sus habitantes aprovechar recursos naturales, como la obsidiana para fabricar armas, herramientas y utensilios,
Además tuvieron acceso a sitios alejados gracias a su red de caminos. Sus ritos estaban dirigidos a los dioses de la lluvia y la fertilidad, posteriormente conocidos como Tlaloc y Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Los pobladores de la cultura teotihuacana construyeron basamentos piramidales de gran tamaño que se distinguieron porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. La civilización teotihuacana ocupó la zona noroeste del actual Valle Mexicano, específicamente entre los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a 78 kilómetros de la Ciudad de México. La economía teotihuacana era fundamentalmente agrícola. Cultivaban el frijol, el maíz, el amaranto, los pimientos, tomates y cereales. Se dedicaron también a la recolección, la caza y la crianza de animales, así como la extracción de minerales como la obsidiana, arcilla, basalto y estaño, que eran usados en labores artesanales, arquitectónicas o de intercambio comercial con otros pueblos. La sociedad de esta cultura era eliteísta, se jerarquizaba a través de clases bien diferenciadas, con la nobleza militar en la cima, seguido de una casta de funcionarios y sacerdotes de origen también aristocrático, encargados de administración urbana y poblacional. En el último lugar estaba el estrato de los agricultores, artesanos y comerciantes. Bien, ya te hablamos del periodo clásico, en el cual te mencionamos la cultura teotihuacana, los mayas y los zapotecos. Ahora me vas a hacer un resumen del periodo clásico, involucrando pues a los teotihuacanos, a los mayas, a los zapotecos, cómo era su religión, cómo era su cultura, su economía, cómo se dividían sus clases sociales, cuáles eran sus principales ciudades, qué territorios ocupaban del actual territorio mexicano el día de hoy, cómo era su arquitectura, sus principales dioses y qué aportaciones dejaron a la humanidad.